Muy buenas noches. Continuando con el curso de contrataciones con el Estado en el Perú. Mi nombre es David Jauregui, abogado de profesión. Y en esta oportunidad vamos a culminar con este módulo 4, que en esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es digamos, lo hemos dividido en 3 partes. La clase anterior tocamos el tema de concepto y formalización del contrato, y requisitos y procedimientos para suscribir un contrato. Hicimos también al final de la clase un caso práctico. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer la tercera y cuarta parte, que está dividida en las garantías en la contratación pública y la culminación de la ejecución contractual, que en este caso, cómo se da la conformidad, toda la vida que sigue, por así decirlo, el contrato, las modificaciones que se van a dar en el contrato, algunos cambios que se den en el contrato. Estos cambios tienen que ser debidamente sustentados por la entidad, tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Qué pasa ante el incumplimiento de alguna de las partes en el contrato? ¿Qué pasa en la demora de la ejecución de parte del contratista? ¿Cuáles son el procedimiento de resolver el contrato y los efectos que genera este? Entonces, empecemos este módulo 4 con la tercera y cuarta parte. Comencemos con el tema de las garantías. Entonces, como vimos en la clase anterior, uno de los requisitos para firmar o para presentar a la entidad para poder suscribir un contrato es presentar una garantía. Entonces, las garantías que deben otorgar, nos señala la ley de contratación del Estado, dice las garantías que deben otorgar los postores, adjudicatarios y o contratistas según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son reguladas en el reglamento. ¿Correcto? Las garantías que acepten las entidades deben ser incondicionales, nos señala la normativa, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad. Y esto es bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas que emiten este tipo de garantías, ¿no?, tienen que encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones. Y a la vez deben estar autorizadas para emitir estas garantías, ¿correcto? O estar consideradas, nos señala también, en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el BCR, Banco Central de Reserva en el Perú. ¿Correcto? En virtud de la realización automática a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías, debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de 3 días hábiles. Es decir, a partir de lo que solicita la entidad frente a algún incumplimiento del contratista, solicita la ejecución de esta garantía, entonces las entidades financieras tienen este plazo para poder aceptar dicha ejecución. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses legales a favor de la entidad. Finalmente, las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente norma facilitan el acceso de estas a las entidades públicas beneficiarias, debiendo para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicación de la presente disposición. Frente a esto, tenemos tipos de garantías. Entonces, ¿cuáles van a ser los documentos de procedimiento de selección? Establecen el tipo de garantía que corresponde. Es decir, cada procedimiento de selección va a fijar un tipo de garantía que corresponde, obviamente, sea otorgada por el postor y o contratista, pudiendo ser carta fianza y o póliza de caución emitidas
ya mencionado en el artículo anterior, por entidades bajo la supervisión de la SBS que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Entonces, acá lo que nos señala la normativa es que cada procedimiento de selección, dependiendo del tipo de procedimiento de selección, vamos a otorgar ciertas garantías. Comencemos con la garantía de fiel cumplimiento. Entonces, como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, nos señala que el postor ganador entrega a la entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicio en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final en el caso de ejecución y consultoría de obra. En caso se haya practicado la liquidación final en el caso de ejecución y consultoría de obra. Cuando, habiéndose practicado la liquidación final y exista una controversia, digamos, sobre el saldo a favor de la entidad menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta se devuelve siempre que el contratista entregue una garantía por una suma equivalente al monto que la entidad determinó en su liquidación. La última garantía se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. Vamos a quedarnos con este primer párrafo en donde nos señala la normativa que las empresas ganadoras tienen que entregar el 10% del monto, es decir, su garantía de fiel cumplimiento va a ser el 10% del contrato original. ¿A qué se refiere el contrato original? Se refiere a que, por ejemplo, yo postulo a un procedimiento en el cual el monto, voy a postular a 2 ítems. Entonces, uno de 100.000 soles y uno de 200.000 soles, por así decirlo. Entonces, el contrato original va a ser por cada ítem. Es decir, si la entidad decide firmar contrato con el postor ganador por cada ítem, este tiene que presentar el 10% de 200.000 soles y el 10% de 100.000 soles. Cada ítem es independiente. Como dijimos en la clase anterior, la entidad puede, por un tema de orden o por un tema, pues, temas internos de la entidad, por así decirlo, podría en contratos menores o en procedimientos menores a 100.000 soles no firmar un contrato, ¿correcto? Y girar simplemente una orden de compra o una orden de servicio. Ello no quita que tendría que presentar una garantía. Cuando el procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una adjudicación simplificada, dice, en el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio solo procede cuando el plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a 60 días calendario. El plazo a favor del contratista considera al menos 2 valorizaciones periódicas en función del avance de la obra. Entonces, vamos a ver el segundo tipo de garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. En las contrataciones de bienes, servicios en general, consultoría o de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al 10% del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que es renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. ¿Correcto? El OCE, mediante directiva, establece las disposiciones complementarias para la aplicación de esta garantía. Vamos a hacer una salvedad que también nos señala la normativa respecto a sustitución de la garantía de fiel cumplimiento en caso de obras.
solamente en caso de obras. Nos señala que a partir de la fecha en que el residente anota en el cuaderno de obra la culminación de esta, el contratista puede solicitar, ojo, es a partir de que el residente anote en el cuaderno de obra la culminación de la misma. El contratista puede solicitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento siempre que se cumpla con las siguientes condiciones. Tenemos dos condiciones que tiene que cumplir acá el contratista para la devolución de la misma. Que la entidad haya retenido el 5% del monto del contrato vigente a solicitud del contratista. Esta retención se realiza a partir de la segunda mitad del número total de valorizaciones a realizarse, conforme lo previsto en el calendario de avance de obra valorizado. Y 2, el contratista presenta una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto del contrato vigente. ¿Correcto? Entonces, para la presentación de estas garantías, también mencioné anteriormente la excepción de la entidad de firmar un contrato y solamente emitir una orden de compra o una orden de servicio. En este caso, no se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias en los siguientes casos. En los contratos de bienes y servicios distintos a los de consultoría de obras, cuyos montos sean iguales o menores a 100.000 soles. Es decir, cuando la entidad no decide emitir una orden de compra o una orden de servicio, en este caso no se va a presentar una garantía. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimiento de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado. Y 2, a los contratos derivados de procedimientos de selección realizados para compras corporativas, cuando el monto del contrato a suscribir por la entidad participante no supere el monto indicado. B, adquisición de bienes inmuebles, también es otra excepción de no presentar la garantía de fiel cumplimiento. Los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, las contrataciones complementarias celebradas bajo los alcances del artículo 174, cuyos montos se encuentran dentro del supuesto contemplado en el literal A. Correcto, estamos hablando de los menores a 100.000 soles. Pasemos al tema de garantías por adelanto. La entidad solo puede entregar los adelantos directos y por estos mayormente se da, estas garantías, este tipo de garantías se da en el tema de obras mayormente. Y nos señala que la entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra la prestación de una garantía emitida por idéntico monto. La prestación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. ¿Correcto? Entonces, si el contratista ganó la buena pro, firmó contrato y quiere algún adelanto de parte de la entidad, de repente para el pago de sus empleados o X motivo, podría entregar una garantía del mismo monto, ¿no? Del mismo monto del adelanto a la entidad. Y esta garantía es entregada sí o sí. No hay excepción. La garantía tiene un plazo mínimo de vigencia dentro de 3 meses. Mínimo 3 meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente a amortizar. Nos señala que cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a 3 meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo. Y finalmente, en el caso de obras, no se exige la presentación de garantía por adelantos cuando los documentos del procedimiento de selección establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos por el contratista y el contratista reciba título de adelanto. Es decir, nos vamos a basar en lo que señalan las bases administrativas.
Existe una garantía a cargo de la entidad. Mencioné también que en algunos casos la entidad busca algunos bienes porque de repente para ampliar una mesa de partes, de repente en otro distrito, entonces busca alquilar algunos bienes inmuebles. Obviamente para el alquiler de bienes, señalé que estaba exceptuada, estaba una de las causales de contratación directa, ¿correcto? Entonces, en estos casos, en los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, la garantía es entregada por la entidad al arrendador. En este caso, la entidad es la que va a emitir este tipo de garantías al arrendador, en los términos previstos en el contrato. Dicha garantía cubre las obligaciones derivadas del contrato, con excepción de la indemnización por lucro cesante y el daño emergente. Tenemos acá el tema del contrato y sus modificaciones. Entonces ya vimos el tema de lo que es las garantías. Vamos a pasar ahora a ver todo lo que es el tema del contrato, la vida del contrato, ¿no? Qué tipo de modificaciones se pueden hacer al contrato, el incumplimiento de alguna de las partes, etcétera, etcétera. Entonces, comencemos con el tema de la cesión de derechos y posición contractual. Lo que nos señala la norma es que, salvo disposición legal o reglamentaria en contrato, el contratista puede ceder su derecho al pago a favor de un tercero. Es decir, me presenté a un procedimiento de selección, gané la buena pro, ejecuté digamos, la entrega de algunos bienes, por así decirlo, a una entidad, pero puedo yo señalarle a la entidad que no me pague a mí, sino simplemente ceder mi derecho de pago a un tercero, ¿correcto? Eso es lo que nos permite, salvo disposición legal o reglamentaria en el contrato, nos señalan, salvo que el contrato diga lo contrario. Sin embargo, no procede la cesión de posición contractual del contratista, salvo en los casos previstos en el reglamento. Entonces, acá vemos dos figuras totalmente distintas. Que la normativa primero te dice que sí está permitido ceder tu derecho de pago a un tercero, salvo que el contrato diga lo contrario, ¿correcto? Pero no está permitido ceder tu posición contractual. Es decir, me presento a una licitación o a una obra, por ejemplo, ¿no? Me presento a una obra, gano la buena pro y cedo mi posición contractual. Es decir, señalo a la entidad que otra empresa va a realizar el trabajo, por así decirlo. Entonces, quien se presentó en esta licitación, en esta obra, fue la empresa A. Entonces, tiene unas características de las cuales hace que la entidad ha evaluado su experiencia de facturación, ha evaluado su experiencia realizando este tipo de obras, ha evaluado su experiencia de repente del personal propuesto, y muchas evaluaciones que ha realizado respecto a las bases integradas. Entonces sería un poco contradictorio de que esta empresa A gane con todas esas características y la entidad la califique con estas características y luego de la buena pro, luego de firmar el contrato, esta empresa A me diga, no, ¿sabes qué? El contrato lo va a ejecutar la empresa B. Entonces, esto es lo que no permite la normativa. Si tú ganas con ciertas características, te he elegido o la entidad ha elegido por algo, por las características, por el precio, por el personal que has propuesto, entonces por diferentes motivos, por así decirlo. En cambio, es distinto a que yo realice, la empresa realice el trabajo y al final le diga a la entidad, ya te realicé el trabajo tal como querías, ya estás
la necesidad está cubierta por parte de la entidad, entonces voy a ceder mi derecho de pago a otra empresa. Entonces es muy distinta la figura ahí. Por eso es que la entidad o la normativa te permite ceder tu derecho de pago, más no ceder tu derecho de posición contractual. En el tema de posición contractual, sí nos da algunas excepciones y nos señala que están dispuestas en el reglamento. Estas excepciones están señaladas en el artículo 159 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. ¿Qué nos señala este artículo 159? Que solo procede la cesión de posición contractual del contratista en los casos de transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las entidades, cuando se produzcan fusiones, escisiones o que exista norma legal que lo permite expresamente. ¿Correcto? Entonces, espero que haya quedado claro este tema de la cesión de derechos y posición contractual. Cesión de derechos es respecto a pagos. Es decir, sí puedo realizar, salvo que la entidad o el contrato señale lo contrario. Puedo ceder mi derecho de que le paguen a otra empresa, pero mi posición contractual sí no la puedo ceder. Ahora, más o menos tocamos este tema de adicionales y reducciones. La clase anterior la tocamos de una manera muy rápida. En esta oportunidad sí vamos a explicar más o menos en qué consiste un adicional y una reducción. Durante la vida del contrato, la entidad puede, como señalé, por algún caso que no va a ser, digamos, por culpa de la entidad o una mala programación, de que falte una cierta cantidad de bienes para poder satisfacer esa necesidad. Es decir, si la entidad convoca 100 unidades de medicamentos, dividido en 10 meses, y cada mes voy a entregar 10 unidades, entonces de repente en el octavo mes, la entidad se da cuenta de que pues ha habido una enfermedad, o por el cambio de clima, o por algún evento que no tiene alcance la entidad, es decir, no tiene responsabilidad, va a poder, para satisfacer esa necesidad, va a tener que contratar de repente hasta, la entidad te permite contratar de esos 100 hasta el 25% más, es decir, 25 unidades, poniéndonos en el ejemplo de ese medicamento. Esto sería una adicional, ¿correcto? Poniéndonos en el caso contrario, si la entidad ve de que pues no va a necesitar mucho ese medicamento y prefiere, digamos, con un sustento, obviamente, tanto para los adicionales y reducciones, tiene que haber un sustento legal, ¿correcto? Para la aprobación de estas. Si vemos que ya la entidad no va a necesitar este 25%, entonces puede reducirlos. Es decir, ya no comprar 100 unidades, sino simplemente 85. De igual manera, se hace una adenda señalando estas nuevas cantidades. Nos señala la normativa que mediante resolución previa, el titular de la entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del 25% del monto del contrato original, siempre que éstas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato. Ojo acá. Para lo cual corresponde contar la asignación presupuestal necesaria. Es decir, voy a tener que ir o consultar al área de finanzas y que ésta me dé la certificación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y las condiciones y precios pactados en el contrato. Señalé asimismo que el contrato debería de ser de las mismas condiciones que el contrato original. En efecto de esto se determina por acuerdo entre las partes. Y como mencioné, igualmente puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del 25% del monto del contrato original.
¿correcto? Para estas adicionales, nos señala que la norma dice, en caso de adicionales, corresponde que el contratista aumente en forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de 8 días hábiles de ordenada la prestación adicional. En caso de reducciones, puede solicitar la disminución de la misma proporción. ¿Qué nos señala la normativa en este caso de la garantía? Vamos a poner el mismo ejemplo, ya para entender este tema de la garantía de un adicional. La entidad requiere 100 unidades. Vamos a poner el mismo monto a un sol cada unidad, es decir, 100 soles. Es solamente un ejemplo. Entonces, la garantía del contrato inicial, correcto, estamos hablando del contrato inicial que se firme con la entidad, la garantía de fiel cumplimiento va a ser de 10 soles, correcto, es el 10% del monto en el cual he ganado, 100 soles. Entonces, la garantía de fiel cumplimiento, 10 soles. Pero, ¿qué pasa con la adicional? La entidad va a requerir 25% más. Entonces, de estas 100 unidades de medicamentos, la entidad va a requerir 25 unidades más. Ojo que puede requerir 20, 19, 10, lo que la entidad requiera, pero un tope de 25, ¿correcto? No es que necesariamente tiene que adquirir 25 sí o sí, puede adquirir menos, hasta 25%, nos indica la normativa. Entonces, para presentar una garantía de fiel cumplimiento, ¿qué se hace? Se toma en cuenta el valor, el monto del contrato original, es decir, 100 soles, porque cada unidad está a un sol, dijimos, ¿no? Para el ejemplo. Entonces, toma en cuenta 100 soles. De estos 100 soles, ¿cuánto es el 25%? 25 unidades, ¿correcto? De estas 100 unidades, 25 unidades. ¿Cuánto está cada unidad? Un sol. Entonces sería 25 soles. Por tanto, este adicional o este contrato o esta adenda va a ser por 25 soles. Entonces a esos 25 soles se le saca el 10%, ¿correcto? Y esta es la garantía que yo tengo que presentar, es decir, 10% de los 25 soles. Esa es la garantía que tengo que presentar a la entidad con la finalidad de firmar un contrato adicional. Y como mencioné, este tipo de contratos tiene que estar ligado a las mismas condiciones del contrato inicial. Ahora pasemos al tema de incumplimiento del contrato. ¿Qué pasa con los contratistas que tienen, esto sucede en su mayoría en temas de obras, en temas de contratos periódicos, en los cuales la entidad me pone un cronograma de entregas y pues tengo que cumplir mensualmente con cierta cantidad de productos y dejarlos en su almacén, y nos otorgan una cantidad de días, los días que obviamente han sido previamente publicados en las bases estandarizadas, previamente yo he tenido conocimiento de eso y previamente he postulado señalando cuántos días calendarios voy a entregar yo los productos. Entonces, no es que la entidad se le ocurra pues de la noche a la mañana ponerme una multa, porque sabemos muy claramente, y hemos venido viéndolo en las clases anteriores, de que los postores postulan a los procedimientos sabiendo las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Las bases estandarizadas, las bases integrales, las bases iniciales y finalmente, pues, para la propuesta técnica y económica que yo mismo la presento. Entonces, finalmente, pues se firma el contrato, que también en el contrato están todas las cláusulas habidas y por haber de lo que pueda suceder en caso yo tenga algún retraso o algún incumplimiento en el contrato. El contrato nos señala que establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto
de la convocatoria. La entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora. Es lo que estaba señalando, ¿no? Que el contratista ya sabe a qué tiene que abstenerse o a qué tiene que adecuarse para evitar justamente este tipo de penalidades, la aplicación de ese tipo de penalidades. Asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutar. Luego vamos a explicar este 10%. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos de procedimiento, incluyen las previstas en el capítulo 6 del presente título. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda. O si fuera necesario, se cobra el monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. La normativa le da todas estas opciones a la entidad con la finalidad de que no se vea perjudicada, de cobrarse sí o sí, tanto los pagos a cuenta, las valorizaciones, en el pago final o en la liquidación final, según corresponda. O nos dice también, se cobra el monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. ¿Correcto? Ejecutan la garantía de fiel cumplimiento y se cobran el porcentaje que los días atrasados y la penalidad que te corresponde. ¿A qué se refiere que tengo que alcanzar un monto máximo? ¿No? Nos señala que estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente. Poniéndonos que el monto del contrato pues es 200.000 soles o 100 soles, pues solamente por el tema del ejemplo, el 10%, yo tengo que ir acumulando penalidades. Es decir, toca el mes agosto. No, el 1 de agosto tengo que entregar, tengo del 1 al 3 de agosto para entregar los productos que corresponden a ese mes. Llega el 3 de agosto y no le entrego. Entonces pasa 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 10 de agosto. Y el 10 de agosto le entrego. Entonces ahí aproximadamente 7 días de penalidad. No es que la entidad ya me resuelva, no es que la entidad pues se acabe, culmine el contrato ahí, porque obviamente ya tengo entregas pendientes, que son septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre, por ejemplo, ¿no? En agosto me retraso 7 días. Entonces la entidad anota que me ha atrasado 7 días y va sumando. ¿De acuerdo? Esta fórmula la sacamos en la normativa, ¿no? Y también figura en el contrato, la fórmula que aplica la entidad para el tema de penalidades. En septiembre me atraso de repente ya no 10 días, sino 15 días. Entonces el monto de la penalidad va a ser un poco más y va sumando a la penalidad de agosto. De igual manera en octubre, de igual manera en noviembre de repente. Y hasta noviembre, toda esa suma de agosto, septiembre, octubre y noviembre, los montos de las penalidades llegan hasta un 10% del monto del contrato inicial. Es decir, si nuestro contrato inicial, poniéndonos solamente en el ejemplo que son 100 soles el contrato, si llego al máximo si llego hasta 10 soles en puras penalidades sumadas, es decir, de todas las penalidades de todos los atrasos que he tenido hasta octubre, suman ya 10 soles, o pasaron, digamos, la valla, a 11 soles. En ese caso, la entidad tiene toda la potestad de resolverme de inmediato el contrato. No hay un aviso previo, no hay una carta notarial solicitándote el cumplimiento del contrato o solicitándote el pago de las penalidades o solicitándote X cosas. No. En este caso de penalidades, por eso es que es muy delicado este tema de las penalidades, en este caso la entidad puede, de todas maneras, resolver el contrato en un solo acto. ¿Correcto? En un solo acto resuelve el contrato por motivo de haber llegado al monto máximo de penalidades. Ese va a ser su motivo de la entidad.
y la normativa lo respalda. Antes de pasar al tema de causales de resolución, nos señalan otras penalidades. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo anterior, ¿correcto? Siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos se incluyen los supuestos de aplicación de penalidad distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad de la mora. Ahora, pasemos al tema de causales de resolución. Como mencioné, ya les di un alcance respecto a la causal de resolución de la entidad por tema de llegar al máximo de penalidad de parte del contratista, ¿correcto? La entidad puede resolver el contrato de conformidad con la ley en los casos que el contratista A incumple injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. ¿Ok? Después voy a explicar cuál es el procedimiento de esta resolución del contrato. B. Haya llegado a acumular el máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades de la ejecución de la prestación a su cargo. Acá es el tema justo que les explicaba. C. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. Esto, el literal, se asemeja al literal A, ¿correcto? Del que incumplir injustificadamente sus obligaciones contractuales. La normativa también nos señala que el contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la entidad incumple injustificadamente con el pago y otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en la norma. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por el hecho sobreviviente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. Tenemos que estar dentro de las causales, ¿no? Para un caso fortuito, fuerza mayor, de repente desastres naturales, por así decirlo, para que alguna de las partes pueda solicitar la resolución del contrato. Pasemos al procedimiento de resolución del contrato. Nos señala que si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a 5 días bajo aparecimiento de resolver el contrato. Dependiendo del monto contractual y la complejidad, envergadura o satisfacción de la contratación, la entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a 15 días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de 15 días. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato de forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el incumplimiento del contratista, ojo acá, cuando se deba la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no puede ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. Exactamente lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Es decir, tratándose del literal A, que volvamos acá en el tema de las causales de la resolución, va a haber la normativa te dice que va a haber un proceso, un pequeño proceso que va a tener que realizar la entidad con el contratista. En el caso del literal A y el literal C. ¿Cuál es este pequeño proceso?
La normativa obliga a la entidad a que ésta envíe una carta notarial, una primera carta notarial. ¿Para qué? Requiriendo el cumplimiento de la obligación. Es decir, empresa A, te has demorado o no has realizado, mayormente ocurre en los casos de entregables, por ejemplo, ¿no? En el 1 de agosto tenía que entregar su primer entregable y nunca lo entregó. Llegó septiembre y de frente entregó su segundo entregable, por así decirlo. Entonces, la entidad, perdón, requiere a la empresa A el cumplimiento del entregable del mes de agosto. ¿Correcto? Una primera carta notarial. Cumple con tus obligaciones, de acuerdo al contrato pactado. En el mes de agosto tuviste que entregar tu entregable número 1 y a la fecha solamente me has entregado el entregable número 2, ¿correcto? Una carta notarial, que es el aviso. Y esta carta notarial señala el plazo. Nos señala que tiene que ser máximo no mayor a 5 días. Que les ejecute en un plazo no mayor a 5 días. Es decir, entrega tu entregable dentro de estos 5 días. Dependiendo, como menciona la normativa, la envergadura o la complejidad respecto a cada caso, va a otorgar máximo de 15 días, que cumpla dentro de los 15 días. Si es que en este plazo, vamos al procedimiento, acá está. Si en este caso el contratista, pese a esos 15 días, no cumple, ¿correcto? Entonces la entidad tiene que enviar otra carta notarial, una segunda carta notarial, pero en esta ya fijando su decisión de que el contrato ya quedó resuelto, ¿correcto? Y basta la comunicación de esta carta notarial para que se entienda que dicho contrato ya quedó resuelto, ¿correcto? Bien. La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento del contratista. Nos señala acá en el tema del literal B, ¿no? En caso de que haya acumulado el monto máximo de la penalidad, ya no va a haber este tema de requerimiento y después la decisión de que el contrato quedó resuelto, sino simplemente va a haber un aviso de la entidad de que se resuelve el contrato por haber acumulado el monto máximo de penalidad. Y basta esa comunicación, basta el que la empresa reciba esa comunicación para que el contrato se entienda que ha quedado resuelto, ¿correcto? Nos señala también que la resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. Siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta. Si persistiera el incumplimiento, de no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total. Tratándose de contrataciones realizadas a través de catálogos electrónicos de acuerdo al acuerdo marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del contrato regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico. ¿Qué nos dice este primer párrafo? Que existen también resoluciones parciales. ¿En qué casos podría entenderse como una resolución parcial? Cuando la entidad decide realizar contratos y dentro de este contrato hay varios ítems, ¿correcto? En este procedimiento hay una licitación pública por adquisición de medicamentos. Yo, empresa A, postulo y gano, pues, hay 20 ítems distintos, 20 ítems de medicamentos distintos. Yo postulé para 3, gané en los 3 y la entidad hace un solo contrato para los 3 ítems, ¿correcto? Entonces, tengo un problema o la empresa no cumple con la entrega de uno de los ítems. El cronograma, por ejemplo, está 100 unidades en agosto de cada ítem, 100 unidades en septiembre, 100 unidades en octubre, 100 unidades en diciembre, o en noviembre y diciembre, ¿correcto?
Entonces, en uno de los ítems tengo problemas en la fábrica, ocurrieron diferentes hechos que no puedo de repente justificarlos, ¿no? Por así decirlo, porque sí hay un tema de ampliación de plazo cuando son hechos sobrevinientes o ajenos al contratista. Pero en este caso pongamos solamente para el ejemplo de que no tengo ninguna justificación. Entonces no presento en el ítem número 2, en un medicamento, no los interno en el mes de agosto. Me retraso. La entidad me envía una carta notarial señalando, y como menciona la normativa, tiene que ser precisión de qué ítem le estoy requiriendo. Es decir, empresa A, no me has entregado el ítem número 2 en el mes de agosto. Entonces requiero el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces se entiende que el ítem 1 y el ítem 3 está todo ok, ¿correcto? Y le otorga un plazo, como señala, entre 5 a 15 días como máximo, ¿no? Si pasan esos 15 días y la empresa aún no interna ese medicamento, entonces al momento de resolución, igual la normativa señala que puede resolver parcialmente, es decir, puede resolver respecto a ese ítem, al ítem número 2, pero en la carta notarial tiene que ser una precisión. Empresa A, te envié la carta notarial tal fecha, te di de plazo tantos días, al no cumplir con este internamiento del ítem número 2, se da por resuelto el contrato respecto al ítem número 2, ¿correcto? Se procede a la resolución parcial del ítem número 2. Entonces, en este caso se dan las resoluciones parciales, que son por ítems. Y, como señalo, último, que la entidad o que la normativa obliga a la entidad a hacer una precisión. ¿Qué pasa si no da esta precisión? La normativa nos señala que se entenderá que la resolución es de todo el contrato. Y obviamente perjudicaría no solamente el contratista, no solamente la entidad, sino, en este caso estamos hablando de medicamentos, ¿no? O sea, pacientes que no tienen la culpa de, digamos, de esta resolución del contrato, ¿no? Entonces, se van a ver afectados en el ítem número 1 y el ítem número 3, esos medicamentos que en el mes de septiembre, octubre, no van a ingresar a la entidad, ¿correcto? Pasemos al tema de los efectos de una resolución del contrato, ¿correcto? Ya estamos paso a paso, ya vimos los adicionales, algunas modificaciones que se dan en el contrato, algunas reducciones que se dan en el contrato, algunos cambios que se dan en el contrato, las garantías que tengo que presentar en este contrato, tanto para adicionales en el contrato, las causales de resolución, por qué resuelvo el contrato, por incumplimiento, cómo tengo que hacer esta resolución del contrato, hay contrato total, hay contrato parcial. Entonces, pasemos a los efectos que generan este tipo de resoluciones. Nos señala que si la parte perjudicada es la entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados. Si la parte perjudicada es el contratista, la entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños irrogados bajo responsabilidad del titular de la entidad. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes de notificada la resolución. Ojo acá, vencido este plazo, sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida. ¿Correcto? Entonces, nos toma en cuenta de que la entidad, pongámonos en el literal A y C, requiere al contratista, al postor A, a esta empresa a esta empresa A. Requiere el cumplimiento de las obligaciones, no cumplió dentro del plazo otorgado, envía otra carta notarial resolviendo el contrato, y lo que te dice que la normativa que puede hacer que esta controversia sea sometida a una conciliación o arbitraje. ¿Qué plazo tiene la otra parte para que someta esta resolución a conciliación o arbitraje? Tiene 30 días. ¿De qué?
de notificada esta última carta notarial por la cual resuelve el contrato la entidad. ¿Correcto? Y como mencioné, 30 días hábiles, ¿no? De lunes a viernes, sin contar los feriados. En caso pasen estos 30 días hábiles y que la otra parte no ha sometido a conciliación y o arbitraje, se entenderá que esta resolución del contrato ha quedado consentida. ¿Correcto? Pasemos a un tema ya de culminación. Vamos ya culminando estos contratos. Luego de repente, en algunos casos, acá vamos a suponer de que la empresa A ha cumplido cabalmente con sus obligaciones. Entonces vamos a ver cómo culmina este tipo de contrato, ¿no? Luego de haber, como señalo, entregado de repente todos los medicamentos, sin ninguna penalidad, sin ningún retraso. ¿Cómo es la recepción y la conformidad? Nos señala que la recepción y la conformidad es responsabilidad del área usuaria. En este caso, el área de nefrología, por así decirlo, ¿no? Requiere cierta cantidad de medicamentos. La empresa va al almacén de la entidad a entregar estos medicamentos, pero finalmente, pues estos medicamentos van a ser entregados al área usuaria, ¿no? A quien los requirió en su momento, al que elaboró, como mencionamos en el plan anual de contrataciones, ¿no? Cada área usuaria emite un cuadro de necesidades, ¿no? Requiere ciertas cosas que va a necesitar durante el año. Entonces, por ende, también corresponde a esta área usuaria que pidió esos medicamentos que otorgue la conformidad respecto a esto. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área del almacén, ¿correcto? Recepciona, solamente recepciona el almacén. Y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos de procedimiento de selección. Vamos a ver que de repente las bases administrativas nos señala quién nos va a dar la conformidad y la recepción de los medicamentos. Y por eso es que también tenemos que tener mucho cuidado al momento de estudiar estas bases administrativas, porque dependiendo de esto es que vamos a saber dónde vamos a entregar esos medicamentos. Muchas veces por el almacén de repente de la entidad, que algunas entidades nos señalan que de repente tienen 2 almacenes, uno acá en Lima, otro de repente a las afueras de Lima, y de repente yo soy una empresa pues pequeña que no me va a convenir, ¿no? Digamos, ir allá, o de repente voy a tomar en cuenta eso para subir un poco mis costos y evaluar bien el tema de la propuesta económica. Entonces, vemos que la recepción puede ser en distintos almacenes, como puede ser en uno. Entonces, tomar en cuenta bien este tema al momento de ver las bases administrativas. Ver también quién va a otorgar la conformidad de mis productos, porque a partir de eso es lo que yo voy a tomar en cuenta para evitar este tema de penalidades, porque si yo no obtengo la conformidad de mi entrega, no voy a poder cobrar, ¿no? O sea, está ligado a eso, este tema de conformidad del servicio. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento. La conformidad se emite en un plazo máximo de 10 días de producida la recepción. ¿Correcto? Dependiendo de la complejidad o satisfacción de la contratación, o si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de 20 días. ¿Por qué depende de la conformidad? ¿O para qué me sirve esta conformidad? Para el pago. Entonces, tener en cuenta este plazo para yo poder requerir o estar dando un seguimiento
a la entidad para este tipo de conformidades. Nos señala, de existir alguna observación, la entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de 2 ni mayor de 10 días, dependiendo de la complejidad o satisfacción de la contratación, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de 5 días ni mayor de 20 días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. Si pese al plazo otorgado el contratista no cumpliese cabalidad con la subsanación, la entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior. ¿Qué pasa cuando yo voy a dejar, en este caso y poniendo los ejemplos de acuerdo a esta coyuntura que estamos pasando, si voy a dejar medicamentos? La entidad pues no me pide 10 o 20 unidades de cada medicamento, ¿no? Sabemos que las entidades pues la entidad puede requerir miles de medicamentos en una sola entrega o de repente entregas parciales, pero al momento de contar al momento de que me recepciona, digamos, el almacén de la entidad, pues por las mismas funciones que tiene y por los mismos cantidad de entregas que tienen en el día, no se van a poder dar abasto para poder revisar caja por caja o unidad por unidad de los medicamentos. Entonces, vemos normalmente que entregan de repente en cajas selladas y en esa caja pues vienen 100 cajas y en cada caja individual vienen pues 100 tabletas, por así decirlo, ¿no? De medicamentos. Entonces, es difícil ponerse a contar en ese mismo momento. Simplemente señalan la cantidad de las cajas, dan conformidad o recepcionan, en este caso, de acuerdo a la cantidad de las cajas y lo que dice la orden de compra, hacen un conteo rápido, por así decirlo, y sellan la recepción de la orden de compra, ¿no? Pero la entidad tiene un plazo adicional, tiene un plazo para otorgar esta conformidad, y por eso es que nos habla de los 10 días de producida la recepción. Entonces, después, dentro de estos 10 días, lo que hace el almacén es enviar estos medicamentos. De repente, en algunas entidades tienen almacenes internos o almacenes de repente tienen almacén general. Después tienen un almacén de farmacia, o un almacén de clínica, o un almacén de cada unidad orgánica, o cada área usuaria, por así decirlo, ¿no? Entonces, va a repartir estos medicamentos al área usuaria. Y es allí donde el área usuaria tiene que verificar caja por caja, ¿correcto? Entonces, es allí donde podría haber alguna observación del área usuaria. De repente una caja está dañada, o una caja pues vino sin algún inyector, o alguna caja vino pues, no sé, vencida, un medicamento vencido, o alguna caja vino sin la marca de repente impresa, por X motivos. Por cualquier motivo sustentable, obviamente, la entidad requiere al contratista esta subsanación. Si el contratista subsana, entonces no va a haber ningún problema y se otorga la conformidad de parte de esa entrega. Si no subsana, como menciona, la entidad puede otorgar periodo adicional y en ese supuesto no corresponde aplicar la penalidad. Pero si no subsana, entonces empieza a correr el tema de penalidad por mora desde el vencimiento del plazo. ¿Correcto? Este procedimiento no resulta aplicable. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos señala que este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y o consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponde.
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas en igual manera a conciliación y arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles de ocurrida la recepción. La negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad según corresponda. ¿Correcto? Más o menos de acuerdo al párrafo anterior, también nos otorga, en este caso, si el bien entregado, pues, como menciona, no cumpla con las características y condiciones ofrecidas. O sea, no siquiera estoy entregando el mismo medicamento con un vencimiento o de repente con el inyector medio borroso, entonces es un tema para que subsane. Pero si entrego otra cosa totalmente distinto, pues en ese caso sí la entidad ya no requiere ni siquiera una subsanación, ¿no? Simplemente se da como no entregada, o entrego pues una cantidad totalmente distinta a lo que señala la orden de compra, ¿no? Entonces no me va a otorgar la conformidad de eso. Y obviamente se empieza a correr el tema de penalidad. Y respecto a cada entrega, si existe, como menciona, alguna discrepancia de que para mí pues he entregado dentro del plazo o el medicamento está correcto o algún otro motivo, ¿no? Puede ser sometida cada entregable a este tema de la conciliación y o arbitraje. Y el plazo también nos señala que van a ser dentro de los 30 días hábiles de ocurrida la recepción. La constancia de prestación. Esta famosa constancia de prestación que toda empresa MIPE o toda empresa pequeña pues sueña con tener bastantes constancias de prestación. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer un poco esto que nos señala y luego explicarles para qué sirve esta famosa constancia de prestación. Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la entidad registra en el SEAS la constancia que precisa, como mínimo, la identificación del contrato, ¿correcto? Puede ser de repente adquisición de medicamentos, de repente. Objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. La constancia de prestación se descarga del SEAS. Las constancias de prestación de ejecución y consultoría de obra contienen adicionalmente los datos señalados en los formatos correspondientes que emita el OS. Entonces, nos señala la identificación del contrato, el objeto del contrato, como dije, la adquisición de medicamentos, el monto, yéndonos al mismo ejemplo de 100 soles, por ejemplo, el plazo, de repente dije en 10 meses, ¿no? El ejemplo que estamos poniendo desde el inicio, y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. A ver, primero para hacerles acordar esta constancia de prestación nos sirve para acreditar mi experiencia en facturación, ¿no? Como vemos en las bases integradas, las entidades nos señalaban en algunos párrafos los factores de evaluación, ¿correcto? Y en los factores de evaluación nos ponían experiencia del postor. En esta experiencia del postor, si leemos detenidamente, vamos a ver qué nos dice. Que pueden adjuntar contratos, pero estos contratos no solamente, digamos, cómo la entidad hace valer un monto para ponerlo como experiencia. Por ejemplo, nos pide 3 veces el valor referencial como experiencia del postor. El valor referencial de repente es 100,000 soles. Y 3 veces, pues tengo que tener experiencia de 300,000 soles. ¿Correcto? Entonces, para que me haga valer un contrato de un monto, por ejemplo, de 100,000 soles, ¿no? Y tengo 4 o 3 contratos de 100,000 soles. Y llegaría al monto mínimo que me está pidiendo las bases integradas. Pero, ¿qué requisitos tiene que cumplir este
este contrato y qué documentos adicionales se tendría que adjuntar a este contrato para que me hagan valer. Entonces la normativa nos señala que uno es el contrato original, obviamente. Entonces en el contrato va a estar establecido qué es lo que he ejecutado, qué monto he ejecutado, con quién he ejecutado, no con otra entidad o con un privado, y que no incurriera en ninguna penalidad, ¿correcto? Y tener el voucher de pago o la transferencia o algún documento que acredite, digamos, el pago de este contrato. Y finalmente nos señala una constancia de prestación o constancia de cumplimiento. ¿Qué es esto? Es como una carta de recomendación, poniéndonos al ejemplo personal, ¿no? Que tenemos en nuestros currículums, una carta de presentación. Cuando de repente tú te vas a presentar a una maestría, la universidad te dice una carta de representación, una carta de recomendación, ¿correcto? Esta constancia de prestación lo que va a hacer es detallar. Es decir, la empresa A participó en esta licitación pública número 1, 2019, en el tema de adquisición de medicamentos para el área usuaria número tal, con nombre X, ¿no? Por el monto de 100 soles, y esta empresa no incurrió en ninguna penalidad, no incurrió en penalidad alguna. Entonces, esta carta de presentación o esta constancia de prestación va a ser mi carta de presentación para adjuntar a mi contrato, adjuntar a mi voucher de pago o a mi constancia o mi transferencia con mi constancia de prestación. Estos tres documentos obligatoriamente voy a tener que adjuntar a una próxima licitación y me van a valer como experiencia del postor. ¿Por cuánto sería? Por 100 soles, poniéndose en ejemplo, ¿no? Pero obviamente en los procedimientos de selección va a ser mucho más, por 100.000 soles, por ejemplo. Entonces, quiero que me entiendan esa parte de que esta constancia de prestación es muy vital para yo poder obtener también podemos denominarla como un diploma, ¿no? Al haber concluido mi contrato o haber ejecutado mi contrato satisfactoriamente, sin ninguna penalidad, podría hacerse. Si por ahí obtengo alguna penalidad, la entidad me lo va a tener que registrar en mi constancia de prestación. Pero si es que esta penalidad no ha llegado al 10% de mi monto contractual, entonces simplemente va a quedar registrada, ¿no? Como una nota mala que tengo, pero igual tengo mi constancia por el monto de 100 soles. Obviamente al futuro procedimiento de selección que postule van a disminuir esos 100 soles y van a restar pues cuánto me aplicaron de penalidad, ¿no? Entonces pero igual obtengo mi constancia de prestación. Igual me van a valer un monto aproximado, 90 y tantos soles será pues, ¿no? Para una futura o para mi siguiente postulación en algún procedimiento. Entonces, vemos que esta constancia es vital para cualquier contratista que piensa seguir postulando a futuras licitaciones o futuros procedimientos de selección, ¿correcto? Vamos con el tema finalmente del pago. Luego de ejecutado el contrato, pues todo contratista o toda empresa sabemos que es con fines de lucro. Van a participar en un procedimiento de selección no solamente para ganar experiencia. Obviamente tiene que pagar a sus empleados, pagar unos gastos que hacen, ¿no? Con la finalidad, ¿no? De postular es obviamente para recibir alguna remuneración. Nos señala que el pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la garantía, cuando corresponda, conforme se establece en el reglamento.
Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el proveedor sigue siendo responsable hasta el cumplimiento total de la prestación objeto del contrato. En caso de retraso en el pago por parte de la entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la entidad en caso sea la acreedora. La entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 15 días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultoría, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. En el caso de retraso en el pago, como mencionamos, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, lo que se computan desde la oportunidad en el pago que el pago debió efectuarse. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación o arbitraje también. De conformidad con lo establecido en el numeral 39.1 del artículo 39 de la ley, excepcionalmente el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando éste sea condición de mercado para la entrega de bienes o la prestación de servicios, previo otorgamiento de la correspondiente garantía por el mismo monto del pago. Entonces, estas son las obligaciones posteriores, ¿correcto? Volviendo al tema del pago. Nos dicen que es el plazo de 15 días, ¿correcto? Vamos a sumar más o menos para darnos una idea de cuánto podría demorar la entidad en pagar. Si yo dejo el primero de agosto mis bienes a la entidad o al almacén, volviéndonos al tema de recepción y conformidad, la entidad tiene 10 días, vamos a poner como el plazo mínimo, ¿no? El 10 días para otorgar la conformidad de esta recepción. Y vamos a un ejemplo de que sea, solamente para el ejemplo del pago, de que sea una entrega única. Es decir, en agosto entrego el total del contrato, ¿no? Entonces, poniéndonos que el 1 de agosto entrego la totalidad de unidades del contrato y con ello culmino el contrato, vamos a tener en cuenta de que la entidad tiene 10 días para emitir su conformidad. Una vez que el área usuaria emite la conformidad, porque obviamente ya el almacén ya me recepcionó, ¿no? Los productos. Después de 10 días, dentro de los 10 días, la entidad emite su conformidad y la normativa me señala que la entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 15 días calendario siguiente a la conformidad de los bienes. Es decir, como máximo, la entidad podría tener entre 10 a 20 días, dependiendo de lo que señala, para emitir su conformidad. Una vez que emite la conformidad, tengo que contar 15 días adicionales, ¿no? Para que la entidad pueda pagar. ¿Correcto? Esto, si bien es cierto, no se da en la realidad. ¿Correcto? Los pocos años que he estado, unos 5 años en una entidad privada, no se daba en su mayoría ese tema del pago dentro de los 15 días. Lo que hacía esta empresa, por ser pues una empresa grande, no se iba un tema de costo-beneficio, sacaban, ¿no? De que pasaban 15 días, pues no te vas a ir a someter a una conciliación o arbitraje a la entidad. Ocurriría o harías esto en todos los procedimientos que te presentes, ¿no? Entonces, sacar un tema de costo-beneficio, esperar un poco más, porque sabemos que si bien es cierto, la normativa, en este caso nos señala que podría, el retraso de pago, podría el contratista a que tiene derecho, ¿no? A los pagos de los intereses legales. En la actividad o en la realidad de ello no ocurre. Le voy a ser sincero, no ocurre este tema de los pagos de intereses legales. Muchas veces porque el contratista
quiere seguir, entre comillas, trabajando con esa entidad, ¿no? Quiere postular a una siguiente licitación y de repente por un tema, pues, como mencioné, costo-beneficio, prefiere esperar algunos días más para el tema del pago, ¿no? Bien, suponiendo de que ya se ha realizado este tema del pago, ¿correcto? Ya interné el producto, ya me otorgaron la conformidad y ya me pagaron. Entonces, las controversias vienen el tema de obligaciones posteriores al pago final. Las controversias relacionadas con obligaciones que corresponden ejecutarse con posterioridad a la fecha del pago final pueden ser sometidas a conciliación y o arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que debían ejecutarse. Tenemos el tema de los vicios ocultos, que nos señala que la recepción conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente los defectos o vicios ocultos. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y arbitraje, y en dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la entidad hasta 30 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista. Y finalmente, para culminar este capítulo, tenemos las contrataciones complementarias, que es una figura similar, no igual, similar al tema de las adicionales y reducciones. Nos verificamos que en las adicionales y reducciones es antes de que culmine el contrato, tenemos que firmar esta adenda, hasta el 25% más o menos del contrato inicial. En este caso, las contrataciones complementarias se da cuando culmina el contrato, ¿correcto? Cuando hacen el pago. Entonces nos señala la normativa, dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, la entidad puede contratar complementariamente bienes y servicios en general con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el procedimiento de selección convocado, ¿correcto? Hasta por un máximo de 30% del monto del contrato original. Poniéndonos en el ejemplo de 100 soles, podría contratar 30 soles más, ¿correcto? Siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación. La misma regla que en los adicionales, ¿no? Que sea el mismo precio, el mismo bien, el mismo producto, ¿correcto? Todas las mismas condiciones. Y es dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, ¿correcto? Dentro de estos 3 meses puedo realizar una contratación complementaria con el contratista, hasta por el 30%, ¿correcto? En aquellos casos en los que la contratación complementaria se agota la necesidad, la condición de convocar un procedimiento de selección no resulta necesaria, aspecto que es sustentado por el área usuaria al formular su requerimiento. Como mencioné también en las adicionales, tiene que haber un sustento. Y un tema que ha variado, ¿no? Con esta última normativa, que no caben contrataciones complementarias en los contratos que tengan por objeto la ejecución de obras ni consultorías, ni en las contrataciones directas. Señalé algunas causales de excepción en contrataciones directas y obviamente en estas anteriormente llamadas exoneraciones, sí existían ese tipo de contratación complementaria. Culminaba la contratación directa con un proveedor y hacíamos una contratación complementaria por el 30%. Actualmente ya no existe esa figura. Termina esa contratación directa y culmina todo ello. Ya no hay una contratación complementaria. Bueno, estimados, eso sería todo por el capítulo número 4. Mi nombre es David Jauregui, ahí tienen mis datos para cualquier consulta que pudieran tener, alguna precisión en algún tema que no haya entendido. Entonces,
me escriben o me llaman al número. Entonces, que tengan muy buenas noches y con esto se culminó el módulo número 4. Buenas noches. Hasta luego.